porque estos son los capítulos bien extraños de Daniel que nadie se atreve a hablar, así que ayúdeme con esto. ¿Va conmigo? Cierre sus ojos un segundo. Señor, yo te ruego que tu palabra sea abierta para nosotros en esta mañana, que nos permitas aprender algo hermoso y especial del mensaje del Evangelio que está metido en estas visiones que le diste a Daniel. Tú eres bueno, tu palabra entera, completa, está para redarguirnos, para reconfortarnos y edificarnos. Y estos capítulos no son la excepción. Así que te rogamos que en tu misericordia, en tu bondad, tú nos abras las puertas para entender. En el nombre de Jesús. Amén. Dice así Daniel 8, en el año tercero del reinado del rey Belsasar, recuerden, el hijo de Nabucodonosor, así que esta visión todavía es en Babilonia. Me apareció una visión a mí, es la segunda que él tiene durante el reinado de Belsasar. Me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión y cuando la vi, yo estaba en Susa. Susa no es la capital de Babilonia. Susa es la capital de Siria, de Asiria o del imperio medo-persa. Salud, Dios te bendiga. Y si no, que te lleve sus moradas pronto. No, es gelado. Cuando dice Dios te guarde y bote la llave. Ok, volvemos a la palabra. Ustedes se emocionan rápido. Vi en visión y cuando yo la vi estaba en Susa, así que llevan a Daniel a la capital del lugar que se va a convertir en el próximo imperio. Bien importante que vea cómo Dios le va mostrando a Daniel lo que viene. Cuando él todavía está ya en Babilonia, lo llevan a la capital del próximo imperio que viene de camino. Dice, yo estaba en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro. Y el más alto creció después aún más. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, al oeste, al norte y al sur. O sea, hería es que estaba tirando, ¿verdad? Con los cuernos, ¿no? Y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder. Y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío, carnero, macho cabrío es la misma especie. Así que era el mismo tipo de reinado. He aquí un macho cabrío, venía del lado del poniente, del oeste, del oeste. Sobre la faz, el poniente, el sol se pone en el oeste. Entonces el Señor, poniente, el sol se pone en el oeste. No me hagas perder. Ok. Y me perdí. El 7. El 5. Mientras yo consideraba esto, aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra como un avión. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de los 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó y lo hirió. Y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra y lo pisoteó. Y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera. Altivez. Pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo, este, oeste, norte y sur. Y de ellos salió, de esos 4 cuernos, de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente, o sea, al este, y hacia la tierra gloriosa. ¿Quién usted cree que es la tierra gloriosa? Jerusalén, Judá, Israel. ¿Okay? Y se engrandeció hasta el ejército del cielo. En este lugar el ejército del cielo habla de los hijos de Dios.
Se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra. Recuerde que a Dios se le llama el Dios de los cielos o el Dios de Jehová, el Dios de los ejércitos. Y en algunos momentos se le habla hacia los ángeles y en otros momentos es a su pueblo. En este caso está hablando de un rey que se engrandeció en contra del ejército, los tumbó a suelo y los venció. Se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército, o sea, parte de la gente y las estrellas, echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. ¿Quién es el príncipe de los ejércitos? Dios mismo. Y por él fue quitado el continuo sacrificio. Recuerde que en Israel se sacrificaba en la mañana y en la tarde en favor del pueblo. Por él, por esta cosa, este carnero, este cuerno, o sea, este rey, fue quitado el continuo sacrificio y el lugar del santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación, eso quiere decir pecado, de la rebelión, a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Este hombre destruyó todo en Tierra Santa. Entonces oí a un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? ¿Hasta cuánto tiempo va a ocurrir este desastre? Donde va a llegar esta persona y va a tumbar el templo y va a tumbar el sacrificio. ¿Hasta cuándo va a ocurrir? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, casi 7 años. Luego el santuario será purificado. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Este no es Cristo, es un ángel, ¿ok? Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que le gritó y le dijo: Gabriel. ¿Dónde más usted ha visto al ángel Gabriel? ¿Dónde? Anunciando a Cristo a María. Gabriel, enséñale a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba. Con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro. Él se desfalleció. Y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo: he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira. Bien importante esa nota para entender lo que significa en esta profecía el tiempo del fin. Al fin de la ira, porque esto es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Ese es el imperio que vino después de Babilonia. El macho cabrío es el rey de Grecia, el imperio que vino después de Medo-Persia. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo. Recuerde esa nota: cuando los transgresores lleguen al colmo. Cuando haya suficientes pecadores fastidiando por ahí. Se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Altivo de rostro y entendido en enigmas. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá. Y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera. Y tú, Daniel, guarda la visión, o sea, cuídala, porque es para muchos días. Y mire cómo termino, porque ahí es que nos vamos a detener mucho. Y yo, Daniel, quedé quebrantado. Diga conmigo, quebrantado. Y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí, atendí los negocios del rey. Diga, atendí los negocios. Pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Diga, y no la entendía. Quebrantado, atendí los negocios, no la entendía. ¿Qué es esto? ¿Qué es este revolú que acabamos de leer? Yo quiero que usted sepa
que estos 3, 4 capítulos que estamos viendo son los capítulos más difíciles que los comentaristas ven en toda la Biblia. Bien, estos y obviamente Apocalipsis. Bien difícil usted poder hablar de profecía sin entrar en diferentes especulaciones, así que usted sabe que las hay. Pero yo quiero que usted vea lo que el consenso general mira con respecto a este capítulo y vaya pensando en Daniel. Vaya pensando lo que Daniel está buscando. Daniel está allí en Babilonia 70 años después que fueron sacados de Jerusalén y fue destruida Jerusalén. Y Daniel y sus amigos sabían, eso fue lo primero que le prediqué aquí cuando comenzamos este libro. Ellos sabían por qué estaban allí. Ellos sabían que el pueblo había pecado contra Dios, prevaricado, pecado, ¿ok? Ellos sabían cómo se habían comportado y habían visto de vivir en alta alcurnia. Daniel y sus compañeros eran gente de dinero, eran hijos de los gobernantes de la nación. Y de vivir en alta alcurnia ven cuando llega un rey externo y destruye la vida y le mata a un montón de familiares y se los llevan cautivos. Y tuvieron que vivir su vida completa lejos de su hogar. Ellos habían sufrido en carne propia la consecuencia de que el pueblo de Dios peque contra Dios. Repito, ellos habían sufrido en carne propia la consecuencia de que el pueblo de Dios peque contra Dios. Porque yo quiero que usted entienda que Dios está empeñado contigo y conmigo a pesar de ti y de mí. Y Él te va a salvar porque dijo que lo va a hacer, porque la salvación proviene del Señor. Pero lo va a hacer contigo, con tu colaboración o sin tu colaboración. ¿Alguien está conmigo hasta aquí? Si usted no lo cree, vaya a la historia de Israel y lo va a entender. Porque la historia de Israel es que esto fue a palo, pero Él va a hacer lo que dijo que va a hacer contigo. Por eso la Biblia dice que Él te llamó desde antes de la fundación del mundo. Por eso Él dice que conocía tu nombre antes de que tú nacieses. Es bien importante que tú entiendas que mejor para nuestra vida es que estemos alineados al propósito de Dios, para que vivamos sosegadamente y en paz aquí, mientras estemos en este lugar. Que las pruebas que vengan a mi vida es por las que tienen que venir, o por la resistencia del enemigo, porque yo estoy haciendo la voluntad del Señor. El que vino el viernes, ¿se acuerda? ¿Quién vino el viernes aquí? Que estábamos viendo Ageo, comenzamos el libro de Ageo el viernes, sabe de lo que estoy hablando. Bien, y fuimos por ese primer capítulo. Mejor es que las pruebas que yo paso en mi vida es porque estoy haciendo la voluntad del Señor y se levanta oposición. Pero no porque Dios me tiene que disciplinar, porque yo estoy indisciplinado. ¿Me entendió hasta ahí? ¿Sí o no? Amén. Pastor, ¿por qué usted no habla el Día de los Padres? Pues porque no. Porque no. Sígame aquí. Y este Daniel estuvo 70 años manteniendo un compromiso genuino con el Dios del cielo. Estoy en cautiverio y por eso fuimos y aprendimos en esta serie que somos del mundo, pero no estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Daniel fue el que vivió a través de esos 7 décadas trabajando en el gobierno de Nabucodonosor. Y cuando muere Nabucodonosor y está Belsasar el hijo, la vez pasada yo le dije, cuando estamos en el capítulo 5, que a Daniel parece que lo habían retirado. No, estaba trabajando todavía, pero parece que lo metieron en una oficina de esas así bien lejos que nadie va. Pero él seguía trabajando, y cuando él ve el cambio radical entre Nabucodonosor, que había humillado su corazón a Dios, y el hijo, que era un sinvergüenza, Daniel dijo, aquí algo va a pasar. Como Daniel era un hombre de Dios, Daniel estaba pendiente al pueblo de Dios. Repito, como Daniel era un hombre de Dios, Daniel estaba pendiente al pueblo de Dios. Y si algo usted tiene que aprender es que usted tiene que estar pendiente a los asuntos del cielo para que Dios bendiga los asuntos tuyos en la tierra. Repito, tienes que estar pendiente a los asuntos de Dios en el cielo. Su obra aquí de salvación y de bendición. Y Él se encargará de los asuntos tuyos en la tierra. Daniel es un ejemplo. Daniel fue creciendo y creciendo las posiciones que tenía y la influencia. Y él no la buscaba. Pero él se detuvo su vida o dedicó su vida a servir a Dios. Así que en ese compromiso con los planes de Dios, él siempre oraba por la paz de su país, que estaban allí. De hecho, recuerden, los que están en Babilonia es un grupo pequeño. La mayoría del pueblo fue muerto. Y en 70 años, pues estas familias habían tenido hijos que nunca habían ido a Jerusalén, que no conocían solamente de oído lo que sus padres decían.
Y él seguía orando por el regreso de su pueblo allá. ¿Por qué, hermanos? Y esto yo lo expliqué el viernes. De verdad que fue bien bonito el viernes. Si usted puede, búsquelo después o cuando está en internet lo levanta. Porque fue bien, es un capítulo bien lindo el de Ageo 1. ¿Bien? ¿Y por qué yo dije eso? Porque desde que Daniel sale de Jerusalén, el Nabucodonosor destruye el templo. Israel era el pueblo escogido de todas las naciones del mundo para dar testimonio del nombre de Dios al mundo. Y en el templo que estaba puesto en el centro de la ciudad, allí radicaba la presencia de Dios. Era el lugar del testimonio del Dios de la creación a un mundo pagano. Y cuando Israel se comportó con tanta maldad que Dios los destruyó, se destruyó inclusive el testimonio de Dios en las naciones. Y si algo estaba en el corazón de Daniel es, hay que reconstruir el templo. Hay que volver a adorar a Dios en nuestro lugar. Porque esa es la razón, el propósito de que Dios escogió a este pueblo fue para que hubiese testimonio de Dios en la tierra. Así que él seguía orando, Señor, que regresemos allá. Dice la palabra, usted lo va a ver cuando lleguemos la semana que viene al capítulo 9, que cuando Daniel oraba, el cielo se activaba inmediatamente y un ángel baja y le dice, Daniel, desde el primer día que comenzaste a orar, enviaron respuesta porque tú eres muy amado. ¿Cuánto le gustaría un día escuchar de Dios, tú eres muy amado mío? Sí, todos sabemos que somos amados de Dios porque somos su salvación, pero con Daniel era algo especial. Tú estás alineado a mis propósitos. Tú te tiras de rodillas, lloras y gimes porque mi obra se complete. Hermanos, y la gracia de Dios sobre aquellos que aman la obra de Dios, eso es lo más genial. ¿Alguien está conmigo hasta aquí? Eso es genial. Esos tiempos donde el Espíritu Santo te lleva a tirarte de rodillas para que intercedas por alguien. ¿Cuántos han pasado esa experiencia alguna vez? Levante la mano y dígamelo. Vamos, de verdad. Que tú sabes que te tienes que ir de rodillas o te tienes que levantar de la cama. O Dios por una carga, por algún pastor, algún lugar, alguna congregación. Y no tienes paz mientras no vas y oras. Y sabemos mucho los que estamos aquí, los que hemos sido negligentes al llamado de Dios, yo lo he hecho en muchas ocasiones, y cómo después nos pesa, porque sabíamos que Dios nos estaba invitando a colaborar con Él en su obra, y para nosotros fue mejor nuestra comodidad que las cosas del cielo. Puede decir ahí. Y yo le invito, por favor, que usted se asegure, escúcheme bien, que tu vida, que las 24 horas que te regalaron hoy, que las 24 que te van a regalar mañana, las 24 de las que vienen el martes, tú te asegures que de ellas salgan resultados de eternidad. Que una oración, que un consuelo, que una administración, que algo tú hagas que valga para la eternidad. Amén. Amén. Por favor, hermanos, hágalo así. No pierda la oportunidad de trabajar para Dios. No pierda la oportunidad de servir al Señor. Entonces, con ese compromiso que tenía Daniel, que lo hacía tan amado, es que comienzan todas estas visiones. Y desde el capítulo anterior vimos una visión que le dan a Daniel. Fíjense que al principio las visiones eran para reyes y Daniel iba y las identificaba. Pero de aquí en adelante, desde el capítulo anterior, el 7, vimos a Daniel de vuelta. Desde el capítulo 1 al 6 vimos la sucesión hasta que Belsasar cae preso de los medopersas. El día que se escribió con la mano en la pared. Pero el capítulo 7 vuelve y ahora Dios a bregar con Daniel. Y yo presumo que en el tiempo de Belsasar, cuando Daniel vio a este loco gobernando, él dijo, ay mi madre, ¿qué irá a pasar aquí? Y Dios tiene que haberle recordado a Daniel la profecía que él le interpretó a Nabucodonosor, aquel ídolo que tenía diferentes partes, y Dios le dijo, son diferentes reinos a través de la tierra hasta que yo detenga los reinos de los hombres.
Así que en la semana pasada vimos cómo Dios le da a Daniel una profecía similar a esa, donde él ve 4 monstruos que salen de la multitud del mar, que significa la multitud de los hombres, un reino y sigue otro y un cuarto reino terrible y potente que sigue hasta el final, y entonces son derribados por el anciano de días sentado en el trono y el Hijo del Hombre que viene por las nubes. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan, verdad? Hermano, yo estoy estudiando mucho para esto. Mejor es que usted se acuerde. Mejor es que yo tengo una úlcera aquí arriba desde que empecé con Daniel. Y Lili lo sabe. Lili está por ahí. Lili lo sabe, que tengo agua desacarbonatada en todos lados en casa. Esto es culpa de ustedes, así que es mejor que me escuchen. Siga. Y usted y yo vimos esa visión la semana pasada. Sí, yo me imagino que Daniel, Dios le recuerda a Daniel, este reino se va a caer. Y yo presumo que Daniel, sí Señor, tú me lo dijiste, este reino se va a caer, viene otro, no sé cuántos siglos va a durar o cuántas décadas, y después viene otro, y después viene otro, pero estoy seguro que Daniel comenzó a orar. ¿Y qué va a ocurrir con tu pueblo? Recuerde. Y usted y yo tenemos que pensar en eso, porque nosotros vivimos un tiempo donde hay reinos en la tierra. Y estamos allá y acá y vemos como Francia y Alemania se están uniendo porque está ahí Estados Unidos le está diciendo a todo el mundo, y nosotros acá votamos por una cosa, y allá Maduro está haciendo revolú, y uno dice las cosas cambian de un día para otro, y mientras uno está acá pendiente a los asuntos de la tierra, que hay que estar pendiente, Daniel estaba pendiente, Daniel leía internet todas las mañanas a ver qué estaba pasando alrededor en Media y en Persia. ¿Ok? Daniel entraba a CNN, entraba a BBC, pero después que entraba decía, ¿y qué va a pasar con tu pueblo? Y yo esperaría que mis hermanos en la fe que están aquí se levanten por la mañana y se llenen un poco de ansiedad para que me ayuden. Y lean las historias y las noticias de Europa y de Asia y de todos los revoluciones y cómo nos va a llevar un holocausto nuclear, y luego de eso empiece a... Si como Kim Jong segundo son, whatever, nos va a tirar una cosa jara y va a llegar aquí a las costas. Y después que usted lea todo eso, usted le pregunta al Señor, ¿y qué de tu pueblo? ¿Qué de la salvación de los escogidos de Dios? ¿Qué del crecimiento de las almas que ya han sido llamadas? Dios, ¿dónde está tu iglesia? Y usted se tire de rodillas e interceda. Eso hacía Daniel. Así que Daniel, intercediendo al Señor por Israel, dice la palabra, y aquí es que llegamos al capítulo 8, yo quiero que usted me entienda, el libro de Daniel estaba siendo escrito en arameo, que era como el inglés de hoy, el lenguaje de los negocios internacionales, como el inglés hoy, como el chino, ¿cómo es el mandarín de aquí a 50 años? ¿Okay? Así, eso es lo que el arameo era eso. Del capítulo 8 en adelante el libro está escrito en hebreo, porque es un libro para los israelitas. Son las visiones que Dios le da al pueblo de Israel para que entienda lo que va a pasar con ellos. Y en estas visiones ha habido mucha gente que los mezcla en términos del tiempo de Israel cercano al tiempo de Daniel. Y yo quiero que usted sepa que habla de un tiempo que ya ocurrió, cercano al tiempo de Daniel, cercano al tiempo de Cristo, y es posible, no estoy diciendo que no, que también estén mirando al tiempo del fin que todavía no ha llegado. Por eso usted ve Apocalipsis se parece muchísimo al libro de Daniel en sus visiones. Porque aparentemente los dolores y las tristezas que el pueblo de Dios pasó en el tiempo de Daniel son precursores o ejemplos para que tú y yo sepamos lo que viene de camino y para que nos agarremos del cielo. Así que con esa mente yo quiero que usted entienda lo que pasó allí. Dice lo siguiente, que Dios lo mete en una visión, lo lleva a la capital de Azusa, que va a ser la capital del próximo imperio. Lo lleva a un río y en ese río él ve este carnero, que es un carnero en puertorriqueño, yo no sé, eso es un cabro, ¿verdad? Pues y fíjese que el otro, que es un macho cabrío, es un cabro también, así que... Un ovejo. Y el chivo es un cabro. Ok, pues por ahí. Ok, el macho de la oveja es oveja entonces. Y el macho cabrío, ok. Saraí la granjera.
Fue tu marido, no fui yo. Él es Río, pero yo no soy así. Ok. Entonces está el carnero, el macho de la oveja. Mano, yo cuando pequeño yo creía que los caballos se casaban con las vacas. Bien fuerte, bien fuerte, bien fuerte. Y se me quedó por mucho tiempo. Ese fue el problema, ¿eh? Los toros eran solteros. Bien difícil, sí. No, un problema. Así que el macho de las ovejas. Me tengo que quedar ahí. Este carnero tiene 2 cuernos. Uno más alto que el otro. Y dice que lo que está mirando, ese segundo cuerno crece todavía mucho más. Y mientras él ve este carnero que tiene sus 2 cuernos, uno más alto que el otro, y que está tirando, cornadas en 3 lugares. Desde el oeste mirando tira al oeste, al norte y al sur. No tira al este. Si usted mira dónde estaba ubicado el imperio medo-persa, usted sabe que ellos, usted no sabe, búsquelo en la historia, ellos fueron y se comieron toda el área que estaba al oeste, norte y sur de ellos. Se estaba tirando los cornazos y todo lo tumbaba en sus pies, y de momento él ve entonces un macho cabrío, el macho de las cabras. Este no es toro tampoco, y ese se casa también. El macho de las cabras, y dice que tiene un cuerno bien fuerte en medio de los ojos. Concentración y fuerza. Dice que venía tan rápido que no corría, sino que iba por encima del aire, como si fuera volando. Imagínense, eso venía y agarró al pobre carnero, le hizo ¡pah! Le rompió los 2 cuernos, lo tira al suelo, lo pisotea, lo rompe en pedazos. Y dice que entonces ese macho cabrío se levanta con ímpetu y con fuerza, y cuando más fuerte está, su cuerno le es quebrado y ahí le salen 4. Y dice entonces que de esos 4, de ellos, sale uno pequeño. Y entonces ahí comienza la profecía como a personificar ese cuarto, ese pequeño que sale. Y dice que ese empezó a hacer guerra al sur, al oeste y a la Tierra Santa. Yo le voy a explicar en un segundo eso. Yo se lo expliqué la semana pasada. Fíjese que en esta ocasión lo que Dios hizo con Daniel fue que agarró la profecía grande que le dio en arameo. Ahora la enfocó a la pregunta de Daniel: ¿qué va a pasar con tu pueblo? Y Dios le limita el tiempo a un periodo importante antes de la venida de Cristo, de la primera venida de Cristo. Y en este capítulo en particular, los comentaristas están claros que aquí estamos hablando de historia que ya pasó. Escúcheme bien. Cuando él está allí, aparece el ángel Gabriel y una voz que sale del río le dice: Gabriel, explícale a la visión. Y este ángel comienza a decirle: el carnero con los 2 cuernos es el imperio medo-persa. Y el segundo es el imperio, es el rey, le dice el rey de Grecia. Y de ese rey grande saldrán 4. Hermanos, ese capítulo ha hecho que muchos teólogos que no creen en Dios, no me explico cómo teólogos no creen en Dios, digan que el libro de Daniel es falso. Porque de aquí en adelante, yo creo que usted, cuando lleguemos al capítulo 11, usted lo va a ver. Es terrible para leer. Y usted tiene que leerlo con un libro de historia al lado. Así que cuando lo traigamos aquí, yo no sé ni qué yo voy a hacer. Yo creo que eso es lo que me tiene a mí dañado el estómago. La profecía es exacta con la historia, exacta. Y los teólogos, estos fríos liberales terribles, dicen que es tan exacta que no la pudo escribir un profeta. Que eso fue alguien que después que pasó la historia la escribió para engañarnos. Como si Dios no tuviese control de la historia. Yo quiero que usted entienda a los niveles que puede llegar la misma iglesia. Pues yo le estoy hablando de escuelas de teología que sacaron pastores al mundo para que predicaran esa basura. Por eso usted ve cómo están las naciones protestantes que salieron de la Reforma, cómo están hoy, vacías y muertas. Porque nosotros mismos comenzamos a negar la sobrenaturalidad de la Biblia. Comenzamos a negar que Dios tiene control de la historia. Comenzamos a negar que la misma Biblia dice que Él puede ver el futuro desde el pasado. Que Él llama a las cosas que no son como si fuesen.
Si yo quiero que usted entienda que lo que va a ver de aquí en adelante es historia preescrita 4 siglos antes. Entonces, esta explicación es bien sencilla, bien rápida, porque yo quiero llegar al final. Todo lo que ocurre, que exactamente así ocurrió en la historia, fue lo siguiente. Estaba Belsasar, la noche aquella que se vio la firma, llega el imperio medo-persa, se queda con Babilonia. Este es, como le dijo el ángel Gabriel, fíjese que la Biblia se interpretó allí, no hubo nada más. El ángel Gabriel dijo, ese es el rey de Medo-Persa, de los medos y los persas. Ellos entraron, Ciro, el que viene y se queda con todo el mundo conocido, incluyendo a Babilonia, incluyendo a Egipto, incluyendo a otras naciones. Y este imperio fue fuerte, fue poderoso. Es ahí donde Daniel continúa su trabajo. Y es Ciro el que en el segundo año de esa invasión manda a Israel a volver allá. Fue Ciro. Daniel va y le lleva a Ciro una profecía que el profeta Jeremías había traído decenas de años antes, que decía: mi pueblo va a estar por 70 años en cautiverio y yo te he levantado a ti, Ciro. Antes de que naciera, Dios le dio hasta el nombre del rey que los iba a devolver. Daniel fue y le dijo: hay un profeta en Israel que hace 100, no sé si fueron 150 años o 100 años, 80, 90, le dijo: antes de que tú nacieses, aquí está tu nombre. Y decía que tú nos ibas a devolver a nuestra nación. Ciro vio eso, lea el libro de Esdras, y va a ver el libro de Esdras, capítulo 1 al 3, que dice que Ciro los envió con una carta y con un montón de chavos para que restauraran el templo. Luego de 70 años iba a volver a, iba a volver a ver testimonio de Dios en la tierra. Lo que Daniel estaba pidiendo. ¿Cuándo vamos a volver? Pero Dios entonces le habla a Daniel, y le voy a explicar lo que Dios le dice a Daniel y por qué le duele tanto a Daniel al final de la visión. Le dice: ese que está ahí, no te preocupes, que ya el pueblo se fue, ya el pueblo está allá, se va a reconstruir. Ese templo se reconstruyó 40, 50 años después que esta gente regresó allá, como 40 años, 30 años, que regresó allá y pasaron siglos. Dice: después de este rey va a venir otro, uno solo, bien rápido, con un cuerno grande. La historia habla de que del lado de Siria, si no me equivoco, de Asiria, viene este joven que tenía unos 30 años, Alejandro, y se llamó Alejandro el Grande. Su fortaleza era tan brutal y su rapidez tan grande que nadie entendió cómo en poco tiempo conquistó todas las naciones de la tierra. Fue un imperio gigantesco y por eso le llamaron Alejandro el Grande. En la cúspide de su poder, cuando él agarró a Medo-Persia, se lo almorzó, fue a Egipto, se lo almorzó, y obviamente de camino, Palestina estaba allí. Recuerde, Palestina era un territorio o una colonia de Medo-Persa. O sea, Israel no seguía pagando tributos al rey. Así que todas esas regiones cayeron al rey de Grecia. Y este Alejandro el Grande, cuando está en la cúspide de su poder, tiene 33 años y muere de repente. ¿Qué pasó? No, que no sé, me están... 33, que no sé. 33 años. ¿Están conmigo? Es que me perdí. Y entonces, a los 33 años, él tenía unos hijos que no pudieron seguir su reino y él tenía 4 generales. Fíjese que la visión dice que del cuerno grande fue cortado y salieron 4. Agarraron todo el imperio y lo dividieron en norte, sur, este y oeste. Al norte estaban los seleucedios, porque Seleucio era uno de los generales. Al sur, donde está Egipto, está Ptolomeo o los ptolomeicos. Y esas son 2 dinastías que corren por siglos. Y es lo que se llama el imperio de Grecia. Entre esta de Seleucio y esta de Egipto, bendito, estaba Israel en el medio. ¿Me entiendes? Entonces, estos 2 comienzan a pelear por décadas. ¿Y le pasaban por encima a quién? A Israel. ¿Okay? Cuando lleguemos al capítulo 11, son 40 versículos que dice: y el rey del norte vino y se casó con la nena del rey del sur. Y la nena del rey del sur entonces dijo: pero el hermano vino. Y es como una novela, una cosa brutal. Y si usted la lee, usted no entiende absolutamente nada, a menos que usted se siente con la historia al lado. Yo se la voy a traer. Yo creo que ese día no se lo voy a poder explicar todo. Pero la historia se cumplió al pelo. Cada alianza que hicieron, cada pelea que tuvieron, cada vez que uno le ganó al otro. Y Dios fue diciéndole: esto es lo que va a pasar.
Ahora, en este capítulo solamente llega a este punto. Dice, cuando esos 4 estén, de esos 4 va a salir uno pequeño. De esos 4 va a salir uno pequeño que se va a engrandecer y le va a hacer guerra a los santos. Él le dice al ejército, ¿se acuerdan? El ejército de los cielos. Y va a irse en contra del príncipe de los cielos. ¿Quién fue esa persona? En el reino de los seleucidos o whatever, como se diga, que es el del norte, en una de las múltiples sucesiones, este tipo le quitó, este tipo se llamaba Antíoco, le quita el reino a su primo, algo así. Porque el tipo era un sinvergüenza salvaje. Era peor que Maduro y Chávez y Fidel juntos. ¿Ok? Tipo le quita el imperio al otro. Y él tenía esta carga o este deseo de helenizar. Cuando usted escucha hablar del término helenizar, es hacer que todo el mundo agarrara las costumbres griegas. Y que todos los pueblos donde él iba, destruir la religión del lugar para que vinieran a adorar los dioses de Grecia. Así que él se fue, le hizo la guerra a Ptolomeo en el sur y se quedó con parte de Egipto. Le hizo la guerra al norte en otro lugar y llegó allí a Israel y les pasó el rolo por encima. Y ellos comenzaron a rebelarse y este hombre hizo varias cosas bien difíciles, son las que están escritas ahí. Cuando usted leyó que decía que él le hizo guerra a los santos y los venció y que le fue dado el ejército de los santos y el sacrificio continuo, el hombre llegó allí, todas las mañanas y todas las tardes los judíos se levantaban, iban al altar y daban un sacrificio al Señor todos los días en el altar que estaba fuera del templo. Así que llegó este hombre, detiene todos los servicios religiosos. Y fue tan malo que quitó toda la moneda que había y trajo su propia moneda. Escúcheme bien, esto ocurrió nuevamente en el tiempo de Jesús y César. ¿Se acuerdan que yo le expliqué que César tenía una moneda que decía César es el Señor? Y por eso la iglesia primitiva comenzó a decir, su credo era Jesucristo es el Señor. ¿Okay? Pues este hombre tira una moneda con su rostro que decía Antíoco Epífanes. Epífanes es de donde sacamos la palabra epifanía, que significa una revelación de Dios. Él dijo, yo soy la revelación del Dios de ustedes. Y no quiero más culto a ese Dios. Trajo una estatua de Zeus y la puso en el medio del lugar santísimo en el templo. Y ustedes saben que en Israel había unos animales que eran inmundos, que nunca comían, uno de ellos era el cerdo. Y agarró un cerdo y lo mató en el altar sagrado del templo. Fue tanta la basura que él hizo en el templo que el pueblo se salió. Él agarró a los sacerdotes de Dios que estaban en las diferentes regiones y los mandaba a hacer sacrificios a los dioses de él en los altares del Señor. Este hombre fue sumamente malo, sumamente terrible. La historia como sigue, que no la termina hoy ahí, y la semana de arriba la vamos a ver con calma, pero es uno de esos sacerdotes el que se rebela contra él. Sus hijos le hacen guerra, lo destruyen. Ese tiempo donde él entró por rebelión del pueblo y entró y destruyó el altar hasta que lo sacaron de allí, quienes lo sacaron fueron los hijos de, se me olvidó el nombre ahora mismo, pero es lo que le llaman los macabeos, la familia de los macabeos, que son los 2 libros que están, los 2 libros apócrifos que usted puede encontrar en la Biblia católica. Y esa es la historia de los macabeos, que fueron el 25 de diciembre este hombre rompió, ay Dios mío, este hombre hizo lo que hizo con el altar y toda esta cuestión. Casi 7 años estuvo ese tiempo donde no hubo culto al Señor. Y el 25 de diciembre del año, creo que el 165 antes de Cristo, estos macabeos entraron y restablecieron. Limpiaron el templo y restablecieron el culto. Y yo les dije a ustedes que es el Hanukkah que los judíos celebran el mismo día que nosotros celebramos la Navidad. Es el Hanukkah, el día en que se restablece el servicio en el templo. Pero la pregunta donde tenemos que llegar hoy, y con esto es que voy a concluir, ¿están conmigo? ¿Han aprendido algo? Yo quiero que ustedes vuelvan a pararse donde está Daniel. ¿Estás perdido? Entonces no me digas eso. Dios le está mostrando a Daniel un revolú nuevo en la nación. Él está parado acá, él está orando por el pueblo y dice, Señor, que van a volver y que vuelve otra guerra y que vuelve otro revolú. Recuerda, Daniel está pidiendo por la paz de la nación.
Daniel está pidiendo por la llegada del Mesías, está pidiendo por el Hijo del Hombre en las nubes, por que venga todo lo que Dios le ha dicho, todas las visiones. Y Dios le dice, de todo lo que te hablé, vamos a enfocarnos en este periodo. Y yo quiero que tú sepas que todavía hay tristeza para el pueblo. Y Daniel tiene que preguntarse por qué. Yo le voy a contestar por qué. El versículo 12 de ese capítulo dice, yo imagino que Daniel está diciendo, ¿por qué otro desastre? Señor, ¿acaso 70 años en cautiverio no es suficiente para que tu ira se acabe con este pueblo? El versículo 12 de la visión nos dice, no sé si lo tenemos por ahí, ¿lo puedes poner? El 12, si me haces el favor. Léalo conmigo, por favor, para que todo el mundo se me despierte. Vamos, léalo conmigo. 1, 2 y 3. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. Echó por tierra la verdad, hizo cuanto quiso y prosperó. Le entregaron el ejército, la gente. El pueblo de Israel le fue entregado. Le entregaron, déjalo allí otra vez, donde estábamos, en el 12, sí. Le entregaron el ejército, que es la gente. Le entregaron el continuo sacrificio, que es el templo. Y echó por tierra la verdad, cerró el culto a Dios otra vez. 70 años sin testimonio y ahora vuelven 2300 días, dice la visión. Casi 6 años y 4 meses, casi 7 años más, donde se detiene el testimonio otra vez. Y Daniel dice, ¿pero por qué? ¿Cuál es el por qué? Está escrito ahí, la primera línea. ¿Qué dice? Resulta que los judíos que volvieron allá, hicieron el templo, hicieron todo, pasaron 2 o 3 siglos y empezaron a traer costumbres paganas nuevamente a Israel. El ciclo de pecado y de juicio comenzó otra vez. Y hoy en Facebook puedes poner todos somos Israel. ¿Cuántas veces Dios ha trabajado con nosotros? ¿Cuántas veces Dios nos saca de nuestro letargo espiritual? ¿Cuántas veces nos atornilla un poco para que nos volvamos a Él? Y después que todo vuelve a estar bien y volvemos a tener nuestras comodidades y la enfermedad se va y la casa está linda y el patio está florecido y el dinero está fluyendo, nos volvemos a enfocar en las cosas de acá y volvemos a adquirir las costumbres del impío y las traemos a nuestra vida. Y nos olvidamos de que primero es el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Y Dios tiene que volvernos a tocar y Dios tiene que volvernos a apretar para que volvamos a reconocer que nosotros le pertenecemos a Él. Denle un aplauso al Señor, por favor. ¿Acaso somos nosotros diferentes a los israelitas? ¿No somos nosotros a veces como la marea del mar? Santiago el apóstol dice que no seas como la marea del mar porque eso no agrada a Dios. Que va y viene de acuerdo a los vientos que le soplan o al mood que tengo en el corazón. Y a veces nos comportamos tan negligentes en nuestra vida espiritual, muy poca pasión por los asuntos celestiales y por el servicio a los demás. Hermanos, nosotros aquí somos muchos. Yo quiero que usted sepa que hay muchos que no tienen interés en trabajar en ningún asunto de la congregación. Venimos, nos sentamos. Aquí voy a dar un palo, ¿me perdonan? El Día de los Padres. Gloria a Dios. De todas maneras nadie me trajo una tarjetita, así que no hay problema. Yo tengo un pastor que siempre habla de las tarjetitas. Yo creo que formó la jala, cayó la boca. Okay. Escúcheme bien. Llegamos, consumimos y nos vamos. Yo voy allí porque el pastor es bajito, tiene la vocecita esa de trueno, de trompeta estirada. Predica gracioso, me enseña, me voy para casa y sigo con mi vida. La vida de iglesia no es así. Esto no es un restaurante. Esto no son mesas para que alguien te sirva, aunque en el momento que nos sentamos a la mesa del Señor, Cristo nos sirve. Esto es un lugar de trabajo. Esto es un lugar de sudor. Porque el reino de los cielos se hace violencia
y los violentos lo arrebatan. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Aquí hay que trabajar. Pastor, ¿qué yo voy a hacer? Yo no predico como usted, yo no canto, yo no toco la música, yo no hago nada de eso. Eso es lo menos que hay que hacer aquí. Gracias al Señor, el Señor nos ha dado un ministerio de altar bien lindo. Pero yo esperaría que no busques un ministerio de altar primeramente, porque voy a pensar que tienes un espíritu de farandulero encima terrible, ¿ok? Si a todo el mundo le gusta que las luces le den. Usted no tiene idea lo que significa estar aquí. Usted no tiene idea. Usted no tiene idea cómo el enemigo se levanta cuando tú tratas de hacer la voluntad del Señor. Y yo no sé si tú estás en tu comodidad, porque las veces que has intentado buscar a Dios y servirle, se ha levantado oposición contra ti. El viernes estábamos hablando de Ageo, que ese mismo grupo que salió ahí de Daniel, que salió, ese segundo año de Ciro, y fue allá, llegó allá, comenzó a hacer el templo e inmediatamente los vecinos le hicieron un montón de trampas, los tipos se detuvieron y no hicieron nada por 18 años. Y el libro del profeta Ageo es Dios diciéndole, ¿cómo ustedes se atreven a arreglar sus casas, a hacerse un backyard con un barbecue? ¿Cómo ustedes se atrevieron a decorar sus casas? ¿Cómo se atreven a vivir sin mi presencia en medio de ustedes? Por favor, escuche el estudio del viernes, por favor. Yo me voy a arrastrar para que usted lo escuche. Porque tiene que ver con esto, con lo mismo que estoy hablando hoy. Mi vida desde el día que yo se la entregué a Cristo, que de hecho Él fue el que me llamó y me salvó. Yo le pertenezco a Él. Las 24 horas de mi día le pertenecen a Él. Y yo tengo que vivir gastándome para Él. Y todos los que están aquí tienen algo que hacer. Comenzando por vivir una vida limpia para que los vecinos sepan que en esa casa vive una cristiana y un cristiano. Y que a pesar de los días difíciles y duros que están pasando, están derechitos porque aman a Dios. Y segundo, todos los que están aquí pueden servir a alguien. Todos pueden ir, aquí el que menos o el que más, hasta un revoltillo puede hacer o calentar una lata de Chef Boyardee. ¿Sí o no? Y hay gente que está en necesidad. Yo quiero que usted me explique cuántas veces, cuánto hace, si es que alguna vez lo hizo, que usted no ha vuelto a entrar a un hospital para ir a orar por enfermos. De los enfermos que llamamos aquí los domingos, ¿quién está visitando? Todo el mundo está esperando que los pastores lo hagan. Los pastores no son la iglesia. Los pastores no son la iglesia. Ustedes son la iglesia. Y los pastores somos parte de la iglesia. Usted tiene que ir a visitar. Tiene que hablarle a otros de Cristo. Tiene que vivir para la gloria de Dios en las cosas. Pastor, lo que yo sé es limpiar. Aquí hay que limpiar en la semana. Pastor, lo que yo sé hacer es... Hermano, es que aquí no hay nadie que no sepa hacer nada. ¿Usted recuerda las parábolas de Cristo y los talentos? De estas 3 personas que se le dio a uno 5 talentos, al otro 2 y al otro 1. Y agarraron sus talentos y el de 5 se fue a trabajar y los multiplicó en 10 y el que tenía 2 lo multiplicó en 4 y el que tenía 1 lo escondió y se tiró a dormir en la hamaca. Y cuando vino el dueño de la finca le dijo al de 10, bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Al de 2 le dijo, excelente, eso que tenías que hacer. Y al 1 dijo, ¿qué hiciste? Ay, es que yo sé que tú eres terrible, Dios. Tú pides mucho, tú exiges, y como tú exiges tanto, te cogí miedo y lo guardé, aquí está, toma, de vuelta. Yo quiero saber quién piensa hacer eso aquí en el futuro. ¿Quién piensa ser negligente con su vida espiritual y su búsqueda de Dios? Le hablé del servicio a Dios y le hablé de la vida espiritual. Muchos de los que estamos aquí somos así y necesitamos cambiar. No podemos seguir siendo como la marea del mar. ¿Por qué? Porque si seguimos siendo como la marea del mar, vamos a volver a entrar en el trapiche del cielo. Porque Dios va a juzgar a su pueblo hasta que lo limpie y lo levante. Y voy a cerrar con esto, porque de verdad tengo que cerrar. ¿Me escucha, verdad? Un segundo, ¿verdad? El último versículo de esa visión dice, y yo, Daniel, quedé quebrantado, estuve enfermo algunos días y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Diga conmigo, quedé quebrantado, atendí los negocios del rey, no entendía la visión. Quedé quebrantado, atendí los negocios, no entendía la visión. Escúcheme por favor, con esto cierro, escúcheme.
Tanto fue el shock de Daniel al saber que el pueblo de Israel iba a volver a apostatar, que se enfermó de la visión. Le dio una depresión de cama. Él está en el cautiverio y dice que esta gente nos van a devolver y le vamos a volver a fallar a Dios. Una depresión le dio porque él no podía entender cómo el pueblo iba a ser tan insensible otra vez. Sin embargo, a pesar de su dolor, dice aquí este texto que Daniel se levantó y siguió trabajando los asuntos de la vida rutinaria. Porque él había entendido algo que es lo que yo quiero que tú y yo entendamos mientras leemos este libro. Y te lo voy a decir, que mientras la historia de la salvación está corriendo, tú y yo tenemos una parte que hacer. Y el palo que te acabo de dar tiene que ver con eso. Di conmigo, 1, dar testimonio intachable. Dilo, en todo lo que hacemos. Viviendo para el mundo, pero no del mundo. O sea, vamos a servir. Eso 1, dando testimonio intachable. Mientras la historia de la salvación sigue corriendo, mientras los reinos van peleando, mientras parece que van a caernos 4 bombas atómicas encima, no hay problema. Mi lugar aquí, yo sé que Dios está en control. Yo sé que Él va a terminar con esto y lo va a terminar bien. Y mi tarea aquí es vivir intachablemente en el mundo. Y diga 2, siendo una voz profética, diga voz profética a todo el que quiera escuchar. Porque todo el que me quiere escuchar, yo le voy a hablar de este evangelio y le voy a decir, huye por tu vida a tiempo. ¿Sí o no? Y diga 3, confiando en Dios. Que a pesar de que yo no entienda hoy cómo las cosas se van a solucionar al final, aunque yo no sepa cómo Dios va a hacer lo que Él va a hacer, aunque yo no sepa cuánto tiempo más si Cristo viene mañana, porque lo dijeron en el 60, en el 80, en los 90, y se hicieron 20 libros de que iba a venir en el 88 cuando se alinearon los planetas, y después dijeron que en el 2000 cuando viniera el J2K las computadoras nos iban a absorber, y ahora los ovnis nos van a llevar, y todas esas cosas ridículas, por favor, no importa cómo va a ocurrir, yo confío en mi Dios que va a llevar la historia a su final, según está escrito. Denle un aplauso al Señor. Y por eso le ruego, si usted ama a Dios y a su reino, escuche lo que voy a decir y apúntelo. Siga viviendo en asombro y angustia, no hay problema, eso no es nada malo, estamos siendo angustiados en este tiempo. Angústiese como el mundo corre a su destrucción y como algunos creyentes también, pero usted sea luz en medio de las tinieblas. Cierre sus ojos. Padre, gracias por esta hermosa mañana. Gracias por la bendición de este tiempo. Gracias por esta gente que con mucha paciencia me ha esperado en lo que le he explicado un poco más de tu palabra. Padre, yo te doy gracias por el tiempo que tuvimos delante de tu presencia aquí para derramar nuestra tristeza y nuestro dolor, por los momentos en que oramos los unos por los otros. Y gracias, Señor, por abrir nuestro corazón y nuestro entendimiento para escuchar, para ser advertidos por ti de que nuestro corazón puede ser poco sensible a tu voz. Y mientras tú estás llevando la historia a su fin, nosotros nos desalineemos de tu historia y nos pongamos a enfocarnos en las cosas que no tienen futuro, las cosas que no tienen consecuencias eternas. Y yo te ruego, Dios, que tú despiertes el corazón de esta congregación, que tú despiertes nuestro corazón para que haya en nosotros hambre y sed de ti, hambre y sed de oración, hambre y sed de búsqueda de tu rostro, hambre y sed de tu palabra y hambre y sed de servirte. Y que aquellos talentos que has puesto en nuestras manos los pongamos a funcionar y nos pongamos a trabajar en tu reino, y en los tiempos donde nos lleves a orar y a interceder por otros, lo hagamos y nos cansemos de hacer el bien como dice tu palabra. Porque mientras el mundo alrededor cada vez es más tumultuoso, más terrible y parece que no va a haber solución, tu palabra nos asegura que sí la va a haber. Y aunque se levanten reinos e imperios que destruyan tu iglesia visible, como hizo Antíoco, y como creemos y sabemos que en algún momento va a venir, tú vas a estar con nosotros y tú vas a detener la destrucción y vas a aparecer en las nubes, todo ojo te verá y tu reino será implantado por la eternidad. Te damos gracias, te adoramos y te bendecimos. Adora